Buenas tardes, Emanuel. Estamos juntos aquí intentando hacer una entrevista. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero gracias por estar con nosotros, Emanuel. La verdad es que lo agradezco mucho. Sé que eres pastor de una iglesia grande e importante en Madrid, que ahora desde hace más o menos un año, año y medio, ¿verdad? Tenéis un local nuevo, emblemático, en una vía pública bastante importante. Y llevas 15 años de pastor aquí, pero más de 30 años de pastor también en otras iglesias. Entonces, es, una, es un privilegio tenerte. También eres doctor de filosofía y has escrito pues, más de una docena de libros. Entonces, yo lo considero todo un privilegio tenerte aquí. Muchísimas gracias. Hombre, vosotros. A Eh, vosotros. eh, tu mujer, bueno, eres, además de pastor, eres marido y padre de dos hijos. Tu hijo se casó hace más o menos un año, ¿es cierto? Tu mayor. Dos. Hace Bueno, dos camino de tres, sí. años de 3 años, vale. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo habéis vivido vosotros esta crisis en casa? Ya sé que tu mujer es auxiliar de enfermería y, bueno, está en una situación de riesgo. ¿Cómo habéis vivido vosotros esta situación? Bueno, sabes que en Madrid se ha vivido de una forma muy intensa porque aquí ha pegado fuerte. Los hospitales estaban colapsados y los recursos eran insuficientes. Eh, pero Ofelia, mi mujer, ha estado trabajando hasta hace unos días que descubrieron en el hospital que parte del equipo que estaban utilizando de protección era defectuoso, empezaron a hacer test al personal Mm. y una parte significativa de ellos ha dado positivo, asintomáticos, pero positivos, entre ellos Ofelia, así que ha tenido que dejar el trabajo y está en casa, eh, guardando ciertas medidas de precaución, pensando en nosotros, pero y pendiente de una nueva prueba para ver si eso sigue igual. Al ser asintomática, la verdad es que bueno, se la ve Sí, bien, hace vida normal, entonces qué bien. estamos tranquilos. Ya. Pero sí, sí ha sido un tiempo difícil a nivel de la ciudad, de la Sí. iglesia, todo el mundo conoce a alguien que ha estado enfermo, Claro, que ha fallecido. claro, claro. Y como iglesia, ¿cómo lo estáis viviendo? Porque vuestro trabajo era tan presencial en la ciudad y ahora de repente tenéis que cambiar. No creo que he mencionado el nombre de la iglesia, que es Cristo Vive. Y de repente tenéis que cambiar la forma en que estáis haciendo ministerio y todo. Sí, bueno, ya son 17 años de mi ministerio ahí. Y hace año y medio aproximadamente que pudimos trasladarnos al nuevo edificio. El Ayuntamiento de Madrid hizo una oferta de cesión, una oferta pública de cesión de suelo. Pedían sobre todo un proyecto social para que los ciudadanos se beneficiaran de la iglesia, ¿no? No solo en el aspecto cúltico. Y bueno, nos lo cedieron a nosotros con mucho esfuerzo y con mucha generosidad de los hermanos. Hemos podido levantar un edificio para nosotros mismos asombroso. El primer día que los hermanos pudieron entrar, literalmente algunos rompieron a llorar. O sea, no nos podíamos imaginar, aunque había planos y todo eso, pero Ya. no podíamos imaginar lo que realmente nos encontramos. Sí. Lo más peculiar, lo que me preguntas, ¿no? Lo más peculiar del edificio es que el lugar de cultos no está en la planta baja. Está en la primera planta y sobre ella hay un anfiteatro, hay una capacidad holgada para 700 personas y todo el proyecto se encareció para evitar columnas y elementos de dificultad y Ujú. porque también las medidas de evacuación son muy complicadas al estar la gente en altura, pero lo dimos por bien empleado, porque el empeño desde el principio era que la planta baja, el punto de más fácil acceso, no supusiera una barrera religiosa Ujú. y que lo que la gente encontrara
fuera pues lo que tenemos, una serie de dependencias, de salas de las que durante toda la semana se realizan talleres, actividades, servicios a la gente. E incluso abrimos hasta ahora, prácticamente todas las mañanas de la semana, está abierto porque hemos descubierto que a diferencia de lo que es habitual en nuestras iglesias, pero en cuanto la iglesia está abierta, la gente entra y quieren ver la iglesia por dentro y qué es lo que se hace, y entonces hay un par de hermanos o hermanas que se van turnando y cada mañana están, porque cada mañana pasa a la gente, ¿no? Y todo eso es lo que ahora se ha truncado. En este tiempo hemos seguido siempre las recomendaciones de FEREDE, de la Federación de Iglesias Evangélicas. Intentamos primar sobre todo la seguridad de los hermanos. Nos parece que además eso es un elemento de testimonio también, de responsabilidad. Sí. Y buena parte de las actividades se mantienen online. Hay, en fin, hermanos, hermanas muy capaces y además dispuestos que lo hacen posible. Así que casi todas las actividades como iglesia se mantienen y buena parte de los talleres y de los servicios al barrio también se mantienen online, a excepción de la acción social, la distribución de alimentos y demás, que eso, con permiso del ayuntamiento y con una serie de medidas especiales de seguridad, eso se mantiene de forma presencial porque la necesidad ha aumentado. Entonces, eso sí lo hacemos. Sí. Qué buen testimonio. Me encanta esa visión de que la iglesia sea tan accesible a la comunidad. Y enhorabuena por eso, ¿eh? Enhorabuena. Yeah. Emanuel, cuando pensamos en esta pandemia y pensamos en el sufrimiento que ha causado, no hablamos solamente de la parte económica, que eso nos va a afectar, yo creo que a todos, yo creo que la parte económica nos va a afectar a todos, pero a muchísimas familias nos ha tocado muy de cerca un sufrimiento, personas que han perdido familiares, padres, abuelos, incluso personas jóvenes que han fallecido durante este tiempo. ¿Cómo compaginas ese sufrimiento con, como nosotros pensamos, y creo que todo el mundo quiere pensar, en un Dios bueno, un Dios que es bondadoso, un Dios de amor? ¿Cómo compaginas ese sufrimiento con esa idea de un Dios bueno que quizás permite todo esto? Bueno, ya sabes que ese es un tema muy complejo, ¿no? Para los cristianos es un problema. Y quizás lo primero que hay que decir es que solo para los cristianos es un problema, porque efectivamente nosotros creemos que Dios se ha manifestado como un Dios de amor, ¿no? Para otras religiones el sufrimiento a veces es un castigo, la divinidad es indiferente a los problemas del ser humano, o incluso lo que hay que abordar es poco menos que la disolución del yo para dejar de sufrir y todo eso, ¿no? Sin embargo, para el cristianismo, efectivamente, es una pregunta, ¿no? ¿Cómo Dios, si es bueno y es poderoso, permite este tipo de situaciones? En estas semanas, de manera muy, muy breve, pero en el encuentro semanal de oración comparto algo rápido a propósito de las sugerencias que nos da un versículo del libro de Job. En este tiempo hemos vuelto todos a Job, ¿no? Y hay algunas cosas que se pueden decir a partir de una declaración que él hace apenas comenzado el libro. Y la verdad es que ya sabes que después tampoco es que haya muchas más explicaciones, pero aunque sí un proceso de transformación personal. Pero apenas al principio, en medio de todo el quebranto que Job sufre, la pérdida de sus bienes, de sus hijos, y quizás la pérdida, el sufrimiento mayor es la no pérdida de su mujer, que como sabes dice el texto que la verdad era como un mal de muelas añadido, ¿no? Pero bueno, en medio de todo eso, él, ante esa situación, dice: el Señor dio, el Señor quitó, que la palabra sea el nombre del Señor bendito. Y eso nos ayuda a situar algunas cosas. Voy a intentar hacerlo muy rápido, ¿vale?
y por eso también incompleto, pero bueno, a modo de aproximación. Sí. El Señor dio y el Señor quitó. Efectivamente. De alguna forma, aunque sea no una voluntad expresa de parte de Dios, sino que lo permite, como queramos decirlo, pero detrás de todo está Dios, porque Dios es soberano. Y eso es muy importante, Dios es soberano, eso es lo primero. Algunas de las cosas que suceden en la soberanía de Dios son imposibles de entender, pero Dios es soberano. Es decir, a veces los cristianos tenemos una tendencia extraña de querer justificar a Dios. Y entonces, cuando las cosas nos van bien, decimos gracias a Dios. Y cuando las cosas nos van mal, decimos que Satanás es el que se ha metido. Pero eso sería tanto como decir que a Dios hay cosas que se le escapan y que Dios se descuida y Satanás interviene. No, eso no. De hecho, el libro de Job, en esa forma tan teatral en que se expresa, nos expresa claramente que no es así. Si Satanás actúa es porque Dios se lo consiente. Entonces, Dios es soberano. No estamos a merced de la casualidad, no estamos a merced de la fatalidad, no estamos a merced de Satanás. En fin, Dios tiene el control de todo, a veces de forma incomprensible, pero tiene el control de todo. Y la segunda cosa también muy importante es, y también es a veces una tendencia de los cristianos que de alguna forma parece que quieren justificar a Dios, ¿no? Entonces, la idea es que si sufres es porque Dios te está castigando, algo malo has hecho. Yeah. Y eso sigue de alguna forma en nuestra mentalidad, ¿no? Y Job también lo desmiente, porque el primer versículo del libro de Job dice que era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Que no lo pone más fácil, esto lo que estás diciendo. Claro, esto es un escándalo, porque entonces, ¿cómo puedes sufrir? Pero bueno, si lo volvemos al revés, lo que está diciendo con toda claridad es que desde luego no es por castigo de Dios, ¿no? Entonces a veces dicen, no, Dios me está castigando, Dios me ha abandonado. No, eso no, esa no es la cuestión. Yeah. Muchos autores han dicho que si la pregunta es Job, la respuesta es Jesús. Es decir, a ver si lo hacemos breve también. Cuando decimos que Dios es amor, lo decimos no en base a cómo nos van las cosas, sino en base al testimonio de la cruz. Dios ya nos ha demostrado que nos ama. De la forma más sublime posible. Ha dado a su Hijo. Decía un místico medieval que si Dios hubiera tenido algo aún más valioso que su propio Hijo, nos habría dado eso. Que Dios nos ama, eso ha quedado demostrado eternamente y perfectamente en el sacrificio de su Hijo. Amén. El justo por los injustos, el que era rico, que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Es decir, la posibilidad de reconciliación con Dios y la posibilidad de eternidad en Dios, eso es un regalo de parte de Dios que nace exclusivamente de su amor. Amén. Ese es el punto de inicio para considerar todo lo demás. Y después es cierto que en el recorrido de la vida, en la vida de cada cual y en el conjunto de la sociedad, hay situaciones que yo creo que no debemos intentar explicar de una forma simplona, porque eso atenta yo creo que contra el carácter de Dios y desde luego contra los sentimientos de la gente, ¿no? Hay situaciones realmente terribles, pero como cristianos al menos deberíamos aprender a mirarlas desde la perspectiva mayor que nos da el testimonio de la cruz. ¿Qué piensa Dios del sufrimiento humano? Ahí está la cruz, ahí está su Hijo. Y ahí está Él con nosotros también, la convicción que se expresa en toda la Biblia, y yo creo que la experiencia nuestra es que de aquellas situaciones terribles o amargas de las que Dios nos ha librado, sí nos ha acompañado. El elemento de consuelo y de alivio es, yo creo, más importante de lo que a veces pensamos. Nosotros, nuestra primera idea es,
que nos quite el problema. O sea, si nosotros lo que queremos es no tener problemas, si Dios tiene poder, pues que nos lo quite, ¿no? Yeah. Pero el tema es un poco más complejo. Ahora, está con nosotros. Y ese es el elemento que sí hace una diferencia. Amén. Ya. Hombre, y yo creo que has aludido un poco a esto, pero creo que hay una tensión entre esa soberanía de Dios. No, esta es una pregunta que te estoy lanzando ahora desprevenida, pero has aludido a ello, ¿no? Porque Dios es soberano, pero luego hay una tensión entre la voluntad que Dios le ha dado al hombre, ¿no? Entonces, hay una tensión ahí. Sí. Dios es soberano. Esa tensión también de los calvinistas, que si estamos predestinados, pues ¿dónde entra la voluntad humana? Y hay una tensión ahí. ¿Cómo compaginas esto? Porque cuánto de esto es culpa de la soberanía de Dios Sí. y cuánto de esto es culpa del hombre. Ya. Bueno, tú preguntas cómo se compagina. Pues se compagina mal, claro. Se compagina mal. Eso, Sí. en fin, no lo han resuelto. 2000 años de reflexión teológica no te lo voy a resolver ya así de fácil, ¿no? Pero hemos aprendido que, creo que debemos aprender por lo menos a aceptar la tensión que hay entre esos dos elementos, ¿no? Nosotros el empeño es que no haya ningún tipo de tensión y entonces históricamente se establecen sistemas teológicos que lo quieren interpretar y explicar todo en base a una sola verdad, ¿no? O sea, la soberanía de Dios, o sea, y entonces se encuentran con que eso chirría, no termina de encajar, ¿no? Y quizás, humildemente, tenemos que aceptar que nos encontramos esos dos polos, el de la libertad humana y el de la soberanía de Dios, el de la fe y el de las obras, el de la hora y el del más allá, y todos esos elementos están en la Escritura. Y lo que somos llamados, entiendo yo, en mi convicción, es a procurar, en el favor del Espíritu de Dios, a vivir ambas verdades en equilibrio, porque en el momento en que una se cargue más, yo creo que ya eso se desequilibra, ¿no? Claro. En este caso concreto, efectivamente, yo creo que es imposible, vamos, me parece que es evidentísimo que esta tragedia que estamos viviendo requiere también de un planteamiento no solo dicho en términos clásicos de teología dogmática, de doctrina y tal, sino de teología moral, porque aquí hay conflictos éticos importantes de los que claramente es responsable el ser humano, ¿no? Sí, sí. Las prioridades en el gasto público, la distribución de recursos, y en esta situación concreta, de forma muy especial, la manera en que la sociedad considera a los ancianos y trata a los ancianos, eso yo creo que se ha convertido, en cuanto hay un poquito de perspectiva y si hay también honradez en la reflexión, eso se va a convertir en una vergüenza social. Sí, amén. Que de alguna forma yo creo que todos sabíamos, ¿vale? Sí. Pero ahí está, ¿no? Y cuando resulta que bastante más del 80% de las víctimas mortales han sido ancianos, muchos en residencias, Yeah. entonces yo creo que lo que toca es una reflexión sobre nosotros mismos, ¿no? El culto a la juventud, el culto a la salud, el culto al bienestar, el culto a la comodidad. Y los ancianos son un poco el reverso de todo eso. Y en consecuencia han sido desplazados. Hoy leía un artículo en prensa de un autor que llegaba a hablar de las residencias como de leproserías, donde las personas han sido llevadas y en ocasiones olvidadas. Es cierto que hay familias que tienen un compromiso muy real y es igualmente cierto que hay otras que han desatendido por completo. Entonces, todo ese abanico de cosas, digamos que en lugar de mirar muy arriba, deberíamos mirarnos también más en el espejo y unos a otros para Sí. encontrar explicaciones a esto. Yeah.
Ya. Yo creo que este hecho de muerte y muerte tan masiva y tan repentina, inesperada que estamos experimentando es elevada a un poco más alto cuando mm, vemos que estas personas mueren solas y luego ese aspecto de abandono. Yo creo que hay una culpabilidad colectiva sobre esto lo que estás comentando, ¿no? Y necesitamos darnos cuenta de esto y bueno, hacer lo posible. Uno, para que la gente lo sepa, o sea, denunciarlo como lo estás haciendo. Y dos, que nos demos cuenta y cambiar nuestro chip, ¿no? Gracias por comentar eso. Emanuel, yo sé que vosotros como iglesia estáis haciendo cosas para llegar a la gente que está necesitada con alimentos y me imagino con otros tipos de ayuda también. Em, ¿Qué piensas que es el desafío más grande ahora durante la pandemia, durante este tiempo de encierro, de cuarentena? Y después también, ¿cuál va a ser estos desafíos para nosotros? El ejercicio de la compasión. Mm, Podemos desarrollarlo si quieres por horas, pero yo creo que tiene que ver con eso. El ejercicio de la compasión, que es testimonio en sí mismo. A veces decimos, bueno, el ejercicio de la compasión para testimonio. No, no. La práctica genuina de la compasión es testimonio cristiano. ujú, La práctica genuina, no la práctica estratégica. En la iglesia lo hemos comentado alguna vez, me lo han escuchado los hermanos, a mí y así, como no nos escucha nadie, yo puedo decir, yo creo que ese concepto es repugnante, ya, porque es anticristiano, es decir, es el falso amor como estrategia, porque cuando el amor es estrategia es falso, no es genuino, ¿no? Y además las personas lo perciben, tenemos ahí un olfato todos, yo creo que nos da cuando se nos quiere de forma sincera, aunque sea imperfecta, pero genuina, a cuando hay otro elemento detrás, ¿no? ujú, Entonces, en un tiempo de amargo, de tristeza, de confusión, otra vez, ¿no? Porque esa es la visión a la que estamos llamados a desarrollar en cuanto a la gente, ¿no? Es la forma en que Jesús miraba a la gente. Jesús miraba a la gente en Jerusalén, miraba a los que le iban a crucificar, a ujú, los que le iban a traicionar, gente rebelde contra Dios, gente pecadora. Pero lo que él veía era gente confusa, dispersa, como ovejas sin pastor. Y ese es el texto original sería así, ¿no? Que se le conmovieron las entrañas. ujú, De ahí lo del amor entrañable. Entonces, el ejercicio de la compasión, que es testimonio del amor de Dios, que conduce a la cruz, es el elemento central. Y después cada iglesia lo expresará de acuerdo a sus dones, sus ministerios, sus capacidades, sus circunstancias. Pero ese es el elemento vital. Todo lo demás yo creo que son a veces debates, debe ser también cosa de la edad, pero a mí hay debates que me aburren muchísimo, ¿no? Que si la iglesia es el local, que si no es el local, que si todo este tipo de cosas, pues efectivamente el local es un instrumento y como todos los instrumentos se pueden divinizar, idolatrar o se pueden administrar con sensatez. O sea, no sé, ese tipo de cuestiones yo creo que, bueno, no sé, quizá la gente que tenga más tiempo libre a lo mejor se puede dedicar de eso, pero nosotros estamos llamados a sí, expresar el amor perdonador de Dios y reconciliador en términos de ya, compasión. ya. Sabes, Emanuel, según estabas hablando, estaba pensando que esa compasión genuina no se puede inventar, no se puede falsificar de ninguna forma, como la gente lo percibe. Y estaba pensando que yo sepa y que yo he visto en mi vida, la única forma de que eso pueda surgir dentro de mí
es por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando yo estoy cerca de Dios, cuando yo estoy cerca, eh, o sea, en intimidad con Él, lleno del Espíritu Santo, me brota amor por los demás casi automáticamente. Y cuando no estoy cerca de Dios, cuando hay pecado en mi vida o cualquier cosa, ¿no? Es cuando no solamente la relación con Dios se rompe, sino la relación con las demás personas se rompe. Y ¿cómo amo a los demás? Pues yo creo que primeramente con esa intimidad con Dios, y de ahí me brota automáticamente por la llenura del Espíritu. Y qué buen desafío es ese, esa compasión genuina. Ya. Em, sí, hombre, acabando las preguntas aquí, bueno, tengo dos más. Una, ¿qué sería tu sueño para la iglesia en España? Hago esta pregunta casi a todo el mundo, ¿no? Pero yo sé que como pastor tienes una visión, un sueño para tu iglesia, pero pensando que la iglesia somos uno en realidad, hay una novia de Cristo. ¿Qué sería ese sueño para la iglesia? Vale, que sea iglesia, Mm, eh, que no es decir mucho, pero yo creo que sí, ¿no? Eh, yo tuve el privilegio de formarme con un pastor que ya tenía muchos años de experiencia, ¿no? Y él utilizaba a veces el ejemplo de otro país, no viene ahora al caso, en el que la iglesia evangélica era una minoría, pero él decía, era una minoría significativa, una minoría relevante. Y además sociológicamente está también estudiado, ¿no? No es el número lo que mm, condiciona el carácter de una sociedad, en absoluto, ¿no? No recuerdo ahora el porcentaje, pero bueno, era un porcentaje minoritario, muy pequeño, de individuos eh, comprometidos, dicho en términos humanos, o como tú hablabas, ¿no? Con unción del Espíritu de Dios, que si es verdadera, no se reduce a lo privado, sino que se vuelca hacia afuera, claro. Eh, una minoría vital por el Espíritu de Dios, en medio de la sociedad se convierte en, bueno, lo dice el Evangelio, se convierte en fermento y se convierte en levadura. Entonces, en mi opinión, ¿vale? La he expresado en diferentes ocasiones, siempre con muy escaso éxito, tengo que decir que no, en fin, no soy muy representativo, pero no, yo no creo que nuestro papel sea el de estar siempre a la contra de todo. O sea, a veces los evangélicos somos conocidos porque parece que estemos siempre enfadados. Esa es amén. la cosa. Estamos enfadados. Sí, Estamos en contra de esto, estamos en contra de aquello. Bueno, no es exactamente así, pero esa es la imagen que trasladamos, ¿no? sí, sí, por desgracia. Tampoco creo que nuestro empeño sea el número, porque nuestro empeño no está en la conquista del poder, así que tampoco es el número. A mí me parece que ese concepto de fermento y levadura, que ya ves tú qué descubrimiento está en el Evangelio, ¿no? Ya, De personas donde, como tú decías, ¿no? Hay un elemento sobrenatural, ¿no? Siempre imperfecto, pero muy real, donde la presencia del Espíritu de Dios ha encontrado cabida y puede desarrollar, eh, eso tiene efectivamente un efecto como el de la levadura, ¿no? Entonces, hombres y mujeres de diferentes edades, de diferentes generaciones, en diferentes ámbitos, mm, gente normal y corriente o gente que se mueve en la cultura o en lo otro, que, que son evangelio. ujú, Ellos son evangelio, ¿no? amén. Y además, no de forma individual, no a modo de francotiradores, sino sabiéndose parte de una comunidad local y todavía mayor, ¿no? Porque yo creo que hay un papel vital para la Iglesia, como quiera que se organice, pero es decir, la comunidad de los que se alientan entre sí, se sostienen entre sí y juntos se proyectan. Veo,
no, no sé, no, creo que no conecto con, no sé si hay un mainstream evangélico en España, pero luego si lo hay no es el mío, eso sí lo tengo claro, ¿no? Pero porque yo veo que hay inquietudes o anhelos que a mí me parecen que son irrelevantes. Mm, A mí puede parecer simplista, pero es que, hombre, ya son algunos años de experiencia y tú también, pues ya hemos visto, en fin, que por aquí, que luego era por allí, que el secreto estaba en aquello, que lo otro, que venta a este país, venta a aquel. Yo me parece que eso, bueno, sí, ha pasado, ¿no? Entonces, fermento y levadura ya, en el poder de Dios, expresado con naturalidad. sí. Ya. Y, sí, si puedo añadir algo, me encanta lo que dices porque es que muchas veces como cristianos, incluso lo escucho de personas que creo que tienen buenas intenciones, ¿no? Pero esto no está bien, esto incluso buscamos una plataforma a veces política y confieso que es muy... em, me tienta mucho eso, ¿no? Porque hay cosas que me gustan, hay cosas que me disgustan, pero nuestra plataforma no es esa, no mm, es Jesús siempre y eso es lo que tiene que estar en nuestra boca y es lo que realmente al final cambia todo. Y no es lo que estoy en contra, es a qué estoy a favor, ¿no? A qué es lo que estoy promoviendo Claro. como creyente, como persona que quiere traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Y, y una cosa, yo no sé si estarías de acuerdo o no conmigo, Emanuel, pero una de las cosas que yo veo en nuestro país es que no se va a conquistar con grandes predicadores, no se va a conquistar con una gran campaña, sino se va a conquistar con hombres y mujeres que realmente son seguidores de Jesús en sus lugares de trabajo, en sus lugares de influencia, en sus lugares de estudio, siendo efectivamente sal y luz, el se fermento en su sociedad. Y yo creo que así, y así va a cambiar este país, no sé. No, Yo, no es una gran explosión ya, en un estadio, me encanta. Eso me gusta también, pero yo creo que no se va a ganar el país así. bueno, efectivamente, yo como tengo tendencia a la crítica ajena, procuro controlarme porque no es justo, ¿no? Entonces, yo no lo plantearía en términos de o esto o aquello. Yo creo que lo que se haga, si es honesto, bien hecho está. Sí, Ahora, hay iniciativas en las que además yo me involucraré y hay otras en las que me siento ajeno y no voy a participar activamente, ¿no? sí, Ahora, adelante, adelante, adelante. Eso no, para mí en fin, no es un problema, ¿no? sí, Pero sí, en lo personal, efectivamente, yo creo, bueno, la experiencia además en España, ¿no? Normalmente las personas que llegan a las iglesias, que con inquietud, que encuentran al Señor, normalmente tiene que ver con con el tema de las relaciones personales, ¿no? Y en ujú, eso yo creo que hay algo importante. Leí una vez, no sé, no recuerdo ahora quién, ¿no? La, la cuestión es sobre todo la gente que tenemos alrededor y que nos conoce o con quien comenzamos a relacionarnos o a quienes comenzamos a hablarles del Evangelio, quizás aunque no lo expresen, no lo verbalicen, pero sí, puede que haya una pregunta en ellos sobre estas cosas, ¿no? Y es, eh, ¿qué hay en ti que me haría desear ser como tú? ya. Qué No sé buena si está pregunta. bien expresado, ¿no? O Qué sea, buena ¿qué pregunta. tienes tú que yo tendría que envidiar? ¿No? Que diría, caray, yo eso. Entonces, Ya. Buena pregunta, ¿eh? Y vale la pena hacérnoslo con toda honestidad. Última pregunta, Emanuel. Bueno, igual surge alguna otra más, pero ¿qué mensaje de esperanza darías a nuestra iglesia, a Esencia o cualquier otra persona que pueda ver esta entrevista? Si pudieras lanzar una palabra de esperanza, ¿qué sería? En este momento que estamos viviendo. ah, aprendí una frase, es por cierto, de una amiga común, que suele decir aquello de
me temo lo mejor. Y, y yo creo que en el Señor tenemos derecho a plantearlo así, ¿no? Cambiarán algunas circunstancias, o muchas, pero son circunstancias. Y al final, bueno, pues siempre hemos vivido rodeados de circunstancias, unas agradables, otras inconvenientes, pero no, eso no deja de estar en la periferia de las cosas, incluso de la vida de la Iglesia, ¿no? La Iglesia tiene 20 siglos de historia, en diferentes circunstancias, de diferentes maneras, y eso no tiene por qué condicionar lo que está en el centro de nuestra naturaleza, ¿no? Y de nuestra misión. Sí. Entonces, yo quizás sí, el empeño sería, más que preguntarnos, aprender a preguntarle a Dios y aprender a escuchar la voz del Espíritu acerca de, no el qué, sino cómo quiere Jesús que nos expresemos en este tiempo, ¿no? Y quizás por eso, más que un tiempo de grandes discursos, este sea un tiempo de escucha. Yo en lo personal siento que es algo así, ¿no? Un tiempo de escucha, porque ya lo ves, tú abres cualquier red social, incluso en ámbitos cristianos, y aquí todo el mundo habla y todo el mundo cuenta y todo el mundo... Yo, no lo sé, demasiada palabra, ¿no? Yo creo que es tiempo de una escucha confiada. Confiada, porque, a ver, esto no es el vacío, estamos a manos de Dios, ¿no? Y Jesucristo sigue siendo Señor de su Iglesia. Y no va a dejar de ser ni un instante. La tarea nuestra es escuchar su voz. Amén. Amén. Porque seguramente habrá elementos que deban cambiar. Pero no a capricho de nadie, sino en escucha de su dirección. Sí, y creo que unas cuantas personas estarían muy de acuerdo con esto, porque este tiempo de cuarentena, de estar solos, de un cese casi completo de actividad, nos ha obligado a ponernos en ese momento de sencillamente qué es lo que está diciendo el Espíritu ahora a la Iglesia. ¿Ya? Y si podemos sintonizarlo y luego actuar Sí. sobre eso, yo creo que realmente habrá un cambio en este país y en nuestras iglesias. Bueno, oye, Emanuel, muchísimas gracias. Yo no sé si quieres añadir algo más, si no, sencillamente darte muchas gracias por regalarnos este momento. Y bueno, desearos a ti, a tu mujer, pues todo lo mejor en este tiempo y a tus hijos. Muchas gracias. También a vosotros. Habrá ocasión de encontrarnos así, físicamente. Sí, espero que Pero, sí. Bueno, tengo pendiente lo que habíamos hablado cuando hacemos este tiempo de Explora a Dios, quizás traerte para alguna charla entre semanas. Sé que tus fines de semana están dedicadas a la iglesia y Cristo vive, entonces lo haremos entre semana en un momento. vale. Muchísimas gracias, Emanuel. Bueno, Señor os guarde. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?